Hubo un tiempo en mi vida en el que sentí que la chispa había desaparecido. Estaba haciendo las cosas a la perfección, agobiada por el estrés, las dudas y una sensación de vacío que no podía quitarme de encima. No es que la vida fuera terrible, simplemente era plana. No dejaba de preguntarme, ¿esto es todo? ¿Es esto todo lo que hay? Fue entonces cuando recurrí a las enseñanzas del budismo. Al principio no esperaba gran cosa, pero cuando empecé a profundizar, sucedió algo increíble. Empecé a sentirme más ligera, más clara y más conectada con el mundo que me rodeaba. Estas lecciones, sencillas pero profundas, me dieron las herramientas para abordar la vida con un renovado sentido del entusiasmo y la paz. Hoy quiero compartir contigo las 8 lecciones budistas que transformaron mi forma de ver y vivir la vida. Estas enseñanzas me ayudaron a desprenderme de lo que me frenaba, a abrazar lo que de verdad importa y a redescubrir la alegría que me faltaba. Exploremos cómo estas lecciones pueden hacer lo mismo por ti. No hace mucho, me encontraba aferrada a cosas que solo me producían frustración, viejos rencores, expectativas poco realistas y la necesidad de control. Era agotador, pero entonces descubrí el concepto de dejar ir, no como rendirse, sino como soltar el fuerte control que tenía sobre cosas que no podía cambiar. Nunca olvidaré el alivio que sentí cuando por fin me permití dejar de luchar contra la realidad. Fue como soltar una pesada mochila que había cargado durante años. Me di cuenta de que el dolor no venía de las situaciones en sí, sino de mi resistencia a ellas. Dejarme llevar me permitió centrarme en lo que realmente importaba. Otro momento destacado fue cuando empecé a practicar la aceptación de la impermanencia. Esto fue difícil. La idea de que todo, bueno o malo, es temporal, me pareció abrumadora al principio, pero cuanto más me sentaba a pensar en ello, más me abría los ojos a la belleza de cada momento. En lugar de temer el cambio, aprendí a apreciar lo que tenía mientras lo tenía. También aprendí sobre el esfuerzo correcto, la importancia de crear hábitos que alimenten la mente y el cuerpo. Empecé poco a poco, levantándome un poco antes, reservando tiempo para meditar, prestando atención a cómo me dirigía a los demás. Estos pequeños cambios se fueron sumando y sin darme cuenta se convirtieron en la base de una vida más equilibrada y plena. Uno de los cambios más profundos se produjo cuando empecé a centrarme en vivir con intención. Solía apresurarme a lo largo de mis días, tachando cosas de una lista de tareas sin pensar por qué las hacía. Pero alinear mis acciones con mis valores más profundos me dio un sentido de propósito que no había sentido antes. De repente, hasta las tareas más sencillas tenían sentido. Lo que realmente me sorprendió fue lo mucho que cambiaba las reglas del juego, era la compasión, tanto hacia mí misma como hacia los demás. Había sido tan dura conmigo misma por cada error, por cada paso en falso. Aprender a tratarme con la misma amabilidad con la que trataría a un amigo me quitó un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. A través de estas enseñanzas, también descubrí el poder de estar plenamente presente. Es muy fácil quedarse atrapado en el pasado o preocuparse por el futuro. Pero cuando empecé a practicar la atención plena, descubrí la alegría de los pequeños momentos cotidianos, como el sonido de los pájaros por la mañana o el calor de la luz del sol en la cara. Y por último, aprendí la belleza de la sencillez. Desprenderme de posesiones, compromisos e incluso pensamientos innecesarios despejó mucho espacio en mi vida. No se trataba de privarse, sino de dejar espacio para lo que realmente importaba. Cada una de estas lecciones me ha ayudado a afrontar la vida con un corazón más ligero y una mente más clara. Me han demostrado que el entusiasmo no viene de buscar más, sino de apreciar lo que ya está aquí.
Mientras repasamos juntos estas lecciones, espero que resuenen en ti y te traigan la misma paz y alegría que me trajeron a mí. Comencemos. 1. Aprender a soltar. Durante mucho tiempo cargué con cosas que ni siquiera me daba cuenta de que me estaban agobiando. Rencores, arrepentimientos y expectativas que se habían quedado atrás. Tenía la sensación de estar agarrando algo con fuerza, temerosa de perder el control si lo soltaba. Pero en realidad estaba perdiendo la paz. El budismo me introdujo en la idea del desapego. Al principio, la malinterpreté. Pensé que significaba aislarme de las emociones o renunciar a las relaciones y los sueños. Pero no se trata de eso. Dejar ir no significa rechazar la vida, sino abrazarla sin aferrarse a ella. Se trata de dejar que las cosas fluyan de forma natural, en lugar de intentar forzarlas para que se adapten a mis deseos. Una de las cosas más difíciles que he tenido que dejar ir fue una relación que no era saludable para mí. Me quedé porque esperaba que las cosas mejoraran. Me contaba historias sobre cómo podrían mejorar las cosas, pero en el fondo sabía que me aferraba a una fantasía. Me aferraba a la idea de lo que quería que fuera, no a lo que realmente era. Y ese apego me causaba mucho dolor. Cada vez que la realidad no coincidía con mis expectativas, lo sentía como una nueva herida. Cuando por fin lo dejé, no fue fácil. Sentí que me arrancaba una parte de mí misma. Pero poco a poco, a medida que me apoyaba en las enseñanzas budistas, empecé a comprender que mi sufrimiento no provenía de la situación en sí, venía de mi negativa a aceptar lo que era. En el momento en que solté ese control, ocurrió algo extraordinario. Encontré la libertad. Dejar ir no hizo que la situación desapareciera por arte de magia, pero me dio el espacio para sanar y seguir adelante. Dejar ir no solo tiene que ver con las relaciones, también tiene que ver con las expectativas, esas ideas rígidas que tenemos sobre cómo deberían ser las cosas. He perdido la cuenta de las veces que me he sentido frustrada porque la vida no iba según mis planes. Esperaba que la gente se comportara de una determinada manera, que los acontecimientos se desarrollaran de una forma específica o que los resultados cumplieran mis expectativas. Pero la vida no sigue un guión, y cada vez que me resistía, me sentía como si intentara nadar contracorriente en un río embravecido. A través de la práctica budista, empecé a preguntarme, ¿por qué me aferro a esto? ¿Qué pasaría si lo soltara? Estas preguntas se convirtieron en mi ancla. Me di cuenta de que el aferramiento no nos protege, solo nos ata al sufrimiento. Al soltar esas expectativas, descubrí algo hermoso. La vida tiene una forma de sorprendernos cuando dejamos de intentar controlar cada detalle. Dejar ir no significa que dejemos de preocuparnos, significa que dejamos de insistir. Empecé a practicar la gratitud por lo que es en lugar de anhelar lo que debería ser. Me di cuenta de lo ligera que me sentía cuando dejé de arrastrar el peso del pasado o de predecir ansiosamente el futuro. Dejar ir me abrió los ojos al momento presente y a todos sus dones, cosas que antes me preocupaban demasiado como para verlas. Esta práctica no es algo de una sola vez, sino un compromiso diario. Todos los días encuentro cosas nuevas de las que desprenderme. Pequeñas irritaciones, viejos rencores, exigencias poco realistas que me impongo a mí misma. Y cada vez que lo hago, me siento un poco más libre. Dejar ir es una práctica de compasión, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Es una forma de decir, prefiero la paz al control. Elijo vivir plenamente en lugar de aferrarme a lo que no es. 2. Aceptar la mortalidad. Esta fue la lección que más me costó aprender, pero también la más transformadora. Como mucha gente, pasé años evitando pensar en la muerte.
Me parecía demasiado pesada, demasiado definitiva, demasiado incómoda de afrontar. Evitaba hablar de ella, le daba la espalda cada vez que surgía y me aferraba a la ilusión de que tenía todo el tiempo del mundo. Pero la verdad es que ninguno de nosotros lo tiene. El budismo nos enseña sobre la impermanencia, que nada dura para siempre, incluidos nosotros. Al principio, esta idea me aterraba. No quería pensar en el final de mi vida ni en la vida de mis seres queridos, pero cuanto más lo evitaba, más miedo sentía de no hacer lo suficiente, de no ser suficiente, de no tener tiempo suficiente. Lo que me ayudó fue el concepto budista de utilizar la mortalidad como guía. En lugar de huir de la idea de la muerte, empecé a afrontarla. Empecé a reflexionar sobre el hecho de que la vida es finita. No para asustarme, sino para recordarme lo preciosa que es. Cada día me tomaba un momento para reconocer que no estaría aquí para siempre. Y en lugar de sentir miedo, sentía gratitud. Empecé a preguntarme, si hoy fuera mi último día, ¿cómo lo viviría? Hubo un tiempo en que lo posponía todo. Me decía a mí misma que siempre había un mañana para perseguir mis sueños, arreglar relaciones, hacer ese viaje o decir te quiero. Pero la realidad es que el mañana no está garantizado. Una vez que asumí plenamente esta verdad, se encendió un fuego en mí. Me hizo dejar de esperar. Empecé a actuar, no de forma precipitada o frenética, sino con intención. Empecé a vivir con un propósito. Aceptar la mortalidad también me ayudó a olvidarme de preocupaciones insignificantes. Muchas de las cosas por las que solía estresarme, lo que la gente pensara de mí, los pequeños inconvenientes, el miedo al fracaso, de repente me parecían tan insignificantes. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, dejas de malgastarlo en cosas que no importan. Te centras en lo que sí importa: el amor, la bondad, la conexión y vivir en consonancia con tus valores. También me enseñó a perdonar. Cuando guardaba rencor, me daba cuenta de que cargaba con un dolor que no pertenecía a mi tiempo finito. Aceptar la impermanencia me recordó que la vida es demasiado corta para pasarla amargada. Así que solté el resentimiento, no porque la otra persona se lo mereciera siempre, sino porque yo merecía la paz. Esta práctica no trata solo de la muerte, sino de la vida. Se trata de apreciar los momentos fugaces que tenemos, el sonido de la risa, el calor del sol, el consuelo de la presencia de un ser querido. Estos momentos son mucho más vibrantes cuando te das cuenta de que no durarán para siempre. Aceptar la mortalidad no oscurece la vida, sino que la hace más luminosa. Hace que cada momento brille porque sabes lo raro y hermoso que es. No sabes lo liberador que es vivir sin temer constantemente el final. La muerte no es un enemigo contra el que luchar, sino un maestro. Nos recuerda que debemos aprovechar al máximo este increíble viaje en el que nos encontramos. Nos empuja a vivir con valentía, a amar profundamente y a apreciar plenamente. Aceptar la mortalidad no significa rendirse, sino despertar. Y cuando despertamos a la realidad de nuestra impermanencia, empezamos a vivir de verdad. 3. Desarrollar hábitos positivos. Hubo un tiempo en mi vida en el que me sentía atrapada en un ciclo de rutinas poco saludables. Trasnochaba mirando el móvil, postergaba tareas importantes, comía lo que me convenía en lugar de lo que me nutría. Todo parecía inofensivo en ese momento, pero con el tiempo, estas pequeñas decisiones se fueron acumulando y empezaron a afectar a mi energía, mi estado de ánimo y mi sensación general de bienestar. No vivía intencionadamente, sino que iba a mi aire. El budismo me introdujo en el concepto del esfuerzo correcto, que forma parte del noble octuple sendero. Se trata de cultivar hábitos que conduzcan al crecimiento y abandonar los comportamientos que causan daño. Esta idea lo cambió todo para mí, porque me hizo darme cuenta de algo profundo. Nuestros hábitos dan forma a nuestras vidas.
Lo que hacemos constantemente, por pequeño que sea, define quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Uno de los primeros cambios que hice fue empezar las mañanas con atención plena. En lugar de sumergirme directamente en el correo electrónico o las redes sociales, me reservaba un tiempo para sentarme en silencio y concentrarme en mi respiración. Al principio, me resultaba antinatural, incluso incómodo. Mi mente se aceleraba y me frustraba cuando no podía concentrarme, pero seguía haciéndolo y con el tiempo se convirtió en algo natural. Ese sencillo hábito marcó la pauta de todo el día y me ayudó a sentirme más centrada y presente. Crear hábitos positivos no significa hacer cambios enormes y abrumadores de la noche a la mañana. He aprendido que la clave está en empezar poco a poco. Por ejemplo, cuando quise ser más activa, no me comprometía a hacer 1 hora de ejercicio inmediatamente. Empecé con un paseo de 5 minutos. Cuando quise leer más, empecé con 1 página al día. Estos pequeños pasos no me intimidaron y acabaron convirtiéndose en rutinas constantes. Una de las lecciones más valiosas que aprendí del budismo es que los hábitos no son solo una cuestión de acción, sino de intención. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando me hice esa pregunta, me di cuenta de que algunos de mis viejos hábitos, como acostarme tarde o posponer las cosas, tenían su origen en la evitación. Evitaba la incomodidad, ya fuera enfrentándome a mis responsabilidades o sentándome con mis propios pensamientos. Reconocerlo me permitió abordar el cambio con compasión en lugar de juzgarme. No me culpé a mí misma por mi comportamiento anterior. Simplemente empecé a elegir de forma diferente. Otra práctica que me ayudó fue la reflexión. Al final de cada día, me tomaba unos minutos para preguntarme, ¿qué decisiones he tomado hoy? ¿Cuáles me han acercado a la persona que quiero ser? ¿Cuáles no? Este sencillo ejercicio me mantenía responsable y motivada. También me recordó que el cambio no consiste en la perfección, sino en el progreso. Cuando empecé a desarrollar hábitos positivos, noté un efecto dominó en mi vida. Pequeños cambios, como comer con más atención o dedicar unos minutos a la gratitud, dieron lugar a cambios mayores. Tenía más energía, más claridad y una sensación de paz más profunda. Dejé de sentirme como un pasajero en mi propia vida y empecé a sentirme como el conductor. Cada hábito que cultivaba se convertía en un elemento básico para una vida más plena e intencionada. Desarrollar hábitos positivos no siempre es fácil, pero siempre merece la pena. Es un proceso de cultivarse a uno mismo, paso a paso. Y lo mejor de todo es que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Aunque tengas un desliz, siempre puedes volver a practicar y seguir avanzando. Ese es el poder de los hábitos. Nos recuerdan que el crecimiento siempre está a nuestro alcance. 4. Vivir con un propósito. Hay una diferencia entre existir y vivir de verdad, y durante mucho tiempo no me di cuenta de que estaba atascada en lo primero. Estaba ocupada, siempre ocupada, pero en el fondo me sentía insatisfecha. Mis días estaban repletos de tareas, pero carecían de sentido. En aquel momento no lo sabía, pero me faltaba un propósito. Una de las enseñanzas más transformadoras del budismo es la idea de la intención correcta. Se trata de alinear tus acciones con tus valores más profundos y vivir de una manera que refleje lo que realmente te importa. Esta enseñanza me ayudó a ver que el propósito no es algo con lo que tropiezas, sino algo que cultivas viviendo intencionadamente. Para empezar, tuve que hacerme algunas preguntas difíciles. ¿Qué valoro? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué impacto quiero tener en el mundo? No era fácil responder a estas preguntas, pero eran necesarias. Me obligaron a enfrentarme a la diferencia entre cómo vivía y cómo quería vivir.
Para mí, uno de mis valores fundamentales es la compasión. Pero cuando analicé mi vida cotidiana, me di cuenta de que no siempre la encarnaba. Me precipitaba en las conversaciones, distraído por mis propias preocupaciones. Perdía oportunidades de ayudar a los demás porque estaba demasiado centrada en mi propia lista de tareas. Reconocerlo no significaba sentirme culpable, sino despertar. Una vez que vi dónde estaba desalineada, pude empezar a hacer cambios. Vivir con un propósito no significa hacer grandes gestos. Se trata de pequeñas decisiones coherentes que tomamos cada día. Empecé estableciendo una intención cada mañana. Podía ser algo tan sencillo como estar presente con las personas que me rodean o afrontar el día de hoy con amabilidad. Estas intenciones actuaban como una brújula que me guiaba a lo largo del día y me recordaba lo que más me importaba. Uno de los cambios más poderosos que experimenté fue aprender a priorizar lo que realmente estaba en consonancia con mis valores. Dejé de decir que sí a todas las oportunidades por miedo a perdérmelas y empecé a decir que sí a las cosas que realmente tenían sentido. Esto significaba pasar más tiempo con mis seres queridos, dedicar tiempo a causas que me importaban y darme espacio para crecer y reflexionar. El propósito también me enseñó a aceptar los retos. Hubo momentos en los que quise rendirme, cuando perseguir mis objetivos me parecía demasiado difícil o inconveniente. Pero recordar mis motivos más profundos me hizo seguir adelante. Me recordaba que el propósito no siempre es fácil, pero siempre merece la pena. Quizá lo más sorprendente de vivir con un propósito es lo mucho que simplifica la vida. Cuando tienes claro lo que importa, todo lo demás encaja. Las decisiones resultan más fáciles porque ya no te ves arrastrado en 1.000.000 de direcciones. Sabes hacia dónde te diriges y esa claridad trae paz. Vivir con un propósito no consiste en perseguir la perfección o alcanzar un gran ideal. Se trata de aparecer cada día con intención. Se trata de alinear tus acciones con tus valores y encontrarle sentido al proceso. Y cuando lo haces, la vida deja de parecerte una serie de tareas que tienes que ir tachando y empieza a parecerte un viaje que merece la pena emprender. 5. Autocompasión y autocomprensión. Durante años llevé una voz interior que no era amable. Cada error que cometía lo sentía como un fracaso que me definía. Repetía momentos en mi cabeza, analizando cada palabra o acción equivocada, convenciéndome de que no era lo suficientemente buena. Pensaba que ser dura conmigo misma era la forma de mejorar, de mantenerme motivada. Pero la verdad es que me agotaba. Me hacía sentir atascada, avergonzada y desconectada de mi propia valía. El budismo me introdujo en un enfoque radicalmente distinto: la autocompasión. Al principio me resultaba extraño. La idea de tratarme a mí misma con la misma amabilidad y comprensión que ofrecería a un amigo querido era un concepto que no había considerado, pero cuando empecé a practicarlo, todo cambió. La autocompasión no consiste en ignorar nuestros defectos o evitar la responsabilidad. Se trata de ver nuestros problemas como parte de la experiencia humana compartida. Todos tropezamos, todos cometemos errores y todos tenemos momentos que desearíamos poder volver atrás. En lugar de castigarme, empecé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? Un momento destaca en mi viaje. Estaba trabajando en un proyecto que no salió según lo previsto. Mi primer instinto fue la autocrítica. Tendrías que haberlo hecho mejor, me dije. Pero entonces hice una pausa. Respiré hondo y recordé la enseñanza budista de que el sufrimiento forma parte de la vida y no hay que huir de él. Me permití sentir la decepción sin juzgarla y luego me pregunté, ¿qué puede enseñarme esto? Ese cambio de perspectiva fue transformador.
La autocompasión también me enseñó a comprenderme a un nivel más profundo. En lugar de juzgar mis emociones, empecé a observarlas. ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué necesidad intentaba satisfacer? Este tipo de indagación gentil me aportó claridad y me ayudó a ver patrones en mis pensamientos y comportamientos. Con el tiempo me di cuenta de que muchos de mis duros autojuicios tenían su origen en el miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Gracias a la autocompasión empecé a curar esos miedos. Empecé a hablarme a mí misma en un tono más suave y amable. Cuando cometía errores, me recordaba, no pasa nada, estás aprendiendo. Cuando me sentía abrumada, me decía, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Estos pequeños cambios en mi forma de relacionarme conmigo misma marcaron una gran diferencia. Practicar la autocompasión también me permitió mostrarme más plena con los demás. Cuando somos duros con nosotros mismos, es fácil proyectar esa misma dureza en los que nos rodean. Pero a medida que me volvía más paciente e indulgente conmigo misma, me resultaba más fácil extender esa gracia a los demás. Esta práctica no es una solución rápida. Todavía hay momentos en los que aparece mi crítico interior. Pero ahora, en lugar de dejar que se apodere de mí, lo afronto con comprensión. Me recuerdo a mí misma que el crecimiento lleva tiempo y que ser amable conmigo misma no es indulgente, sino esencial. La autocompasión es la base que nos permite seguir avanzando, sin importar cuántas veces nos caigamos. 6. Vivir el presente. Durante mucho tiempo viví en cualquier lugar, menos en el presente. Mi mente rebotaba constantemente entre el pasado, recuperando viejas conversaciones, lamentando oportunidades perdidas, y el futuro, preocupada por cosas que quizá nunca sucedan. Me sentía como si persiguiera algo que nunca podría alcanzar, y en el proceso me estaba perdiendo lo que tenía delante de mí. El budismo me enseñó el profundo poder del momento presente. El concepto es sencillo, pero cambia la vida. Este momento es el único que realmente tenemos. Es donde sucede la vida. Todo lo demás, el pasado y el futuro, es una construcción de la mente. Sin embargo, pasamos tanto tiempo en esos lugares que nos olvidamos de vivir plenamente. Recuerdo una tarde en la que me di cuenta de esta verdad. Estaba sentada con una amiga íntima, pero mi mente no estaba allí. Estaba distraída por un correo electrónico que tenía que enviar y por una conversación del día anterior que me había dejado intranquila. Mi amigo hablaba, pero yo no le escuchaba. En ese momento, me di cuenta de que estaba dejando que la vida se me escapara de las manos. No estaba presente para las personas que me importaban, las experiencias que apreciaba o incluso para mí misma. Ese día decidí cambiar. Empecé poco a poco, practicando la atención plena en los momentos cotidianos, sintiendo el calor de mi té matutino, notando el ritmo de mi respiración, saboreando el sonido de la risa. No siempre fue fácil. Mi mente divagaba y tenía que volver a guiarla suavemente, pero cuanto más practicaba, más natural me resultaba. Vivir el presente no significa ignorar el pasado o el futuro, significa no dejar que te controlen. Aprendí a honrar el pasado reflexionando sobre él sin lamentarme. Abracé el futuro planificándolo sin dejarme consumir por las preocupaciones. Y descubrí que cuando prestaba toda mi atención a la hora, la vida se volvía más rica y vibrante. Una de las lecciones más poderosas que he aprendido es que el momento presente no siempre es cómodo. Hay momentos en los que trae dolor, incertidumbre o miedo, pero evitar esos momentos no hace que desaparezcan, solo aumenta el sufrimiento. El budismo nos enseña a sentarnos con lo que es, incluso cuando es difícil, respirar a través de ello, observarlo y dejarlo pasar. He encontrado mucha paz en esta práctica. Cuando dejo de resistirme al momento y empiezo a aceptarlo, me siento más conectada.
no solo conmigo misma, sino con el mundo que me rodea. Me doy cuenta de la belleza de las cosas sencillas, como la forma en que la luz del sol se filtra entre los árboles o el sonido de la lluvia en el tejado. Estos momentos de presencia me recuerdan que la vida no es algo que haya que perseguir, sino algo que hay que experimentar. Ahora, cuando mi mente empieza a divagar, la traigo de vuelta suavemente. Me recuerdo a mí misma. Aquí es donde está sucediendo la vida, aquí mismo, ahora mismo, y en esa conciencia encuentro la alegría. Vivir el presente no es solo una práctica, es un regalo, una forma de vivir de verdad, no solo de existir. 7. Autodominio emocional. Hubo un tiempo en mi vida en el que sentía que mis emociones me controlaban a mí, y no al revés. Un mal momento podía arruinarme todo el día. La ira, la frustración o la tristeza aparecían sin ser invitadas, y yo dejaba que dictaran mis acciones y reacciones. Era agotador y a menudo me hacía sentir impotente. Cuando descubrí el budismo, una de las enseñanzas que más resonó en mí fue la idea de que las emociones no son intrínsecamente malas, forman parte del ser humano. El problema surge cuando permitimos que se apoderen de nosotros, cuando dejamos que dirijan nuestros pensamientos, decisiones e interacciones. Aprendí que el autodominio emocional no consiste en reprimir las emociones, sino en comprenderlas y responder sabiamente. Empecé a prestar atención a mis desencadenantes emocionales. Me di cuenta de lo rápido que reaccionaba cuando algo no iba como yo quería, o cuando alguien decía algo que no me gustaba. En esos momentos sentía que mi enfado o frustración estaban justificados, pero después solía arrepentirme de cómo había respondido. El budismo me enseñó que, aunque no siempre puedo controlar lo que ocurre, sí puedo controlar cómo reacciono. Una de las prácticas que lo cambió todo para mí fue la pausa. Antes de reaccionar ante una situación, respiraba hondo y me recordaba que podía elegir. Esa breve pausa me daba espacio para responder en lugar de reaccionar. No siempre fue fácil. Al principio me sorprendía a mí misma pensando, podría haberlo hecho mejor. Pero con el tiempo y la práctica, empecé a notar un cambio. Me volví más intencionada, menos reactiva y más en paz conmigo misma. Otro avance se produjo cuando empecé a ver mis emociones como mensajeras y no como enemigas. En lugar de alejarlas o dejar que me controlaran, empecé a preguntarme, ¿qué intenta decirme esta emoción? Si sentía ira, exploraba qué límite se había cruzado. Si sentía tristeza, me preguntaba qué pérdida necesitaba procesar. Este cambio de perspectiva me ayudó a acercarme a mis emociones con curiosidad y no con miedo. El budismo también me enseñó la importancia de la ecuanimidad, un estado de equilibrio y calma, independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. Al principio pensé que significaba no sentir nada, pero en realidad es lo contrario. Se trata de sentirlo todo plenamente mientras te mantienes centrado. Es la capacidad de mantener los pies en la tierra incluso cuando la vida te pone retos. Gracias a estas enseñanzas he aprendido que el autodominio emocional es una práctica que dura toda la vida. Aún hay momentos en los que flaqueo, cuando una emoción me toma por sorpresa o saca lo mejor de mí. Pero ahora veo esos momentos como oportunidades para crecer. Me recuerdo a mí misma que no se trata de no sentir nunca emociones difíciles, sino de afrontarlas con conciencia, comprensión y compasión. El autodominio emocional me ha dado una sensación de libertad que nunca creí posible. Me ha permitido moverme por la vida con más gracia, afrontar los retos con claridad y conectar con los demás desde la autenticidad y no desde la reactividad. Es una práctica a la que vuelvo a diario y es una de las herramientas más poderosas que he encontrado para cultivar la paz y la resiliencia. 8. La importancia de la sencillez. Durante gran parte de mi vida pensé que la felicidad venía de tener más.
más posesiones, más logros, más emoción. Perseguía las cosas pensando que llenarían el vacío que a veces sentía, pero por mucho que acumulara o lograra, la satisfacción era siempre efímera. El budismo me ayudó a ver las cosas de otro modo, me introdujo en la idea de que la verdadera satisfacción no viene de tener más, sino de necesitar menos. Aprendí que la sencillez no consiste en privarse, sino en tener claridad. Se trata de desprenderse de lo innecesario para dejar espacio a lo que realmente importa. La primera vez que ordené mi casa fue como si me quitara un peso de encima. Revisé mis pertenencias y me pregunté, ¿añade esto valor a mi vida? ¿Me aporta alegría? Si la respuesta era negativa, lo dejaba ir. Al principio fue duro. Sentía una punzada de apego por cosas que hacía años que no usaba, pero a medida que las iba soltando, me sentía más ligera, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La sencillez no es solo cuestión de posesiones, también tiene que ver con nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestras relaciones. Empecé a darme cuenta de que a menudo decía que sí a cosas por obligación y no por deseo. Mi agenda estaba repleta, pero me sentía agotada. Al simplificar mis compromisos y centrarme en lo que realmente estaba en consonancia con mis valores, encontré más energía y paz. Uno de los cambios más profundos se produjo cuando empecé a simplificar mis pensamientos. Solía analizarlo todo en exceso, creando problemas que no existían. Pero a través de la atención plena y la meditación, empecé a darme cuenta de esos patrones mentales. En lugar de dejarme atrapar por ellos, aprendí a dejarlos pasar, como las nubes que surcan el cielo. Vivir con sencillez no significa evitar retos o responsabilidades. Significa abordar la vida con intención. Se trata de preguntarse, ¿qué es lo que realmente importa? Para mí, significó pasar más tiempo con mis seres queridos, dar prioridad al cuidado personal y dedicarme a un trabajo significativo. La sencillez también me enseñó a apreciar las pequeñas cosas. Una mañana tranquila, una conversación sincera, un paseo por la naturaleza. Estos momentos, que solía pasar por alto, se convirtieron en fuentes de profunda alegría. Me di cuenta de que la riqueza de la vida no proviene de los excesos, sino de la presencia y la gratitud. Las enseñanzas del budismo sobre la sencillez han transformado mi forma de vivir. Me han demostrado que la búsqueda de más a menudo conduce a menos paz, menos claridad, menos satisfacción. Al abrazar la simplicidad, he encontrado una sensación de libertad y satisfacción que no sabía que era posible. Esta práctica no consiste en alcanzar la perfección. Todavía hay días en los que siento la tentación de abarcar demasiado o de aferrarme a cosas que no necesito. Pero ahora me detengo, hago una pausa, reflexiono y vuelvo al camino de la sencillez. Y cada vez que lo hago, recuerdo que menos es más. La sencillez despeja el camino hacia la alegría, la conexión y una vida que realmente tiene sentido. Para terminar, quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de explorar estas 8 lecciones budistas conmigo. Cada una de estas enseñanzas ha tenido un profundo impacto en mi vida, ayudándome a encontrar claridad, alegría y una conexión más profunda con el mundo que me rodea. Espero que también hayan despertado algo significativo en ti, un cambio de perspectiva, una sensación de calma o incluso un pequeño momento de reflexión. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué lección ha resonado más en ti? ¿Tienes tus propias prácticas o percepciones que te aportan paz y entusiasmo por la vida? Comparte tus ideas en los comentarios de abajo. Leo todos y cada uno de ellos y estoy deseando escuchar tus historias. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Juntos, estamos explorando maneras de vivir de forma más intencionada,
consciente y alegre. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de estas lecciones, comparte este vídeo con él. Puede ser el estímulo que necesita hoy. Gracias de nuevo por estar aquí. Hasta la próxima. Cuídate, mantente presente y sigue viviendo con intención. Nos vemos en el próximo vídeo.